Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de química orgánica para la carrera de Ingeniería en Ejecución en Química. El día de hoy veremos alquinos. Comencemos hablando de los alquinos. Los alquinos son moléculas las cuales son hidrocarburos, mejor dicho, las cuales van a tener un triple enlace o más de un triple enlace en su estructura. Entonces vamos a encontrar carbonos que tienen hibridación sp. Recuerden que la hibridación sp era la que formaba los triples enlaces. Generalmente los alquinos son sustancias que son bastante reactivas, pero la gracia que tienen es que tienen reacciones muy similares a las de los alquenos. Recuerden en estos casos entonces que, por ejemplo, para poder formar los enlaces de un triple, de dos carbonos que están formando parte de un triple enlace, tienen que sufrir de hibridación sp, es decir, un orbital s del carbono se va a combinar con su orbital p correspondiente, para generar estos dos orbitales sp. ¿Ya? Y estos orbitales sp se van a encargar de formar el enlace simple. Por ejemplo, si yo dibujo acá el átomo de hidrógeno y el carbono, uno de estos orbitales sp se va a ocupar justamente en la formación de este enlace, que es el enlace sigma, y el otro orbital sp se va a encargar de formar el otro enlace con el carbono. ¿Ya? De esta manera, nosotros vamos a tener, por así decirlo, la estructura básica del alquino. Vamos a tener los enlaces sigma. Una vez que los enlaces sigma están formados, hay que acordarse de que acá tenemos los orbitales p que se van a combinar para formar primero una doble ligadura, ¿ya? Y por otra parte, recuerden que en el caso del alquino deja otro par de orbitales p libres, los cuales se van a combinar para formar la triple ligadura. De esta manera tendríamos el triple enlace. Ahora bien, los alquinos, como ya les digo, son utilizados en síntesis y también en particular se pueden utilizar en un proceso que yo creo que deben haberlo escuchado antes si es que no lo han visto en vivo y en directo, que es el típico procedimiento de oxicorte, donde se utiliza uno de los alquinos más simples, que es el acetileno. Y fíjense la gran cantidad de energía que se libera durante este proceso, que es suficiente para poder cortar acero, cortar un metal. Tenemos que hablar un poco de los alquinos. Generalmente las propiedades de los alquinos son bastante similares a las de los alquenos y las de los alcanos. Son insolubles en agua y sus puntos de fusión y ebullición van a ir en incremento en la medida que aumentamos el tamaño de la cadena hidrocarbonada, igual que con el alcano y el alqueno. Sin embargo, lo que sí nos vamos a dar cuenta es que la distancia de enlace de un alquino es muy corta. De hecho, para ser más preciso, acá tenemos el enlace más corto carbono-carbono, ¿ya? Y bueno, por otro lado, son súper rígidos. De hecho, el alquino solamente puede girar sobre su eje, debido a que sus ángulos son de 180 grados, ¿ya? Y lo otro interesante, que como bien menciona acá mi alter ego, es que ver un alquino cíclico es bastante extraño. Y se debe más que nada a que los alquinos cíclicos generan demasiada tensión sobre el anillo carbonado. Por ejemplo, si nosotros nos imagináramos una sustancia de este estilo, y acá yo pusiera un alquino, sería bastante difícil. ¿Por qué razón? Porque acá tiene que haber un ángulo de 180 grados. Lo mismo acá. ¿Esto qué va a ocasionar? Que la molécula se tense lo suficiente hasta romperse. Por lo tanto, no lo vamos a encontrar generalmente, a menos que estemos hablando de un anillo gigantesco. Cuando tenemos anillos que son muy grandes, por ejemplo, algo así, ¿ya? Cuando tenemos anillos que son muy grandes, se pueden dar el caso de que tengamos un alquino cíclico. Pero en la práctica son este tipo de excepciones. Continuemos. Veamos un poco de nomenclatura. Para nombrar un alquino vamos a utilizar nuevamente contar la cadena hidrocarbonada más larga que contenga el triple enlace, y vamos a tratar de darle la menor numeración posible al triple enlace. Y una vez que hayamos hecho eso, le vamos a asignar un prefijo griego numérico y luego vamos a terminar con la palabra ino. Veamos un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, la molécula que estamos analizando en este caso tiene 4 átomos de carbono, ¿ya? Por lo tanto, ya sabemos que el prefijo que se le asigna es but. Como es un alquino, debe terminar en ino. Pero al igual que lo hicimos con el caso de los alquenos, no se nos debe olvidar que debemos enumerar
debemos indicar dónde se encuentra el alquino. En este caso, 1-butino. En la posición 1 está el alquino, ¿ya? Veamos otros ejemplos. Miren acá. Observen que acá la molécula se contabilizó de izquierda a derecha mirando hacia la pantalla. ¿Por qué? Porque necesitamos darle la menor numeración posible al alquino, ¿ya? Fíjense que si hubiésemos contado de derecha a izquierda, le hubiésemos dado el número 3. En cambio, de esta manera le damos el número 2. Entonces, todo esto sería la cadena más larga, ¿cierto? Y tenemos una ramificación. La ramificación es un metilo, ¿ya? Y ustedes, si se percatan, la cadena más larga, que tiene 5 átomos de carbono, es un pentino, ¿cierto? Así que, pero en este caso sería un 2-pentino, porque en la posición 2 aparece el alquino. Entonces, ¿cómo nombraríamos a la molécula? 4-metil 2-pentino. ¿Ya? Ese sería el nombre. Veamos el siguiente caso. Fíjense que acá, este sería la cadena más larga. Por lo tanto, para nombrar esta molécula, vamos a empezar nombrando de derecha a izquierda, porque fíjense que en esta forma nosotros le damos la menor numeración posible al triple enlace. Por lo tanto, como sustituyentes tendríamos un metilo y también tendríamos un ciclopropilo, ¿ya? Un ciclopropilo. En otras palabras, y en la cadena más larga, la cadena fundamental, la que le va a dar el nombre fundamental a la molécula, sería un 2-hexino. ¿Cierto? Entonces, nombrémosla. Entonces, en la posición 5 tenemos un ciclopropilo. En la posición 4 tenemos un metil. Y entonces esto te lo terminaríamos como un 2-hexino. Continuamos. Veamos este caso. Acá, fíjense que tenemos varios triples enlaces en conjuntos. Así que, nuevamente, enumeramos de la forma en que en todos te reciban la menor numeración posible. En este caso, partiendo de izquierda a derecha. Por lo tanto, ¿cómo lo nombraríamos? Sería 1,3,5 hepta, porque tiene 7 átomos de carbono, hepta. Y fíjense que acá vamos a tener que poner este prefijo numérico, triino. No olvidarse de este prefijo numérico, porque nos va a indicar la cantidad de triples enlaces, ¿ya? Ustedes pueden decir, pero es redundante, porque acá ya tenemos los números. Sí, pero hay que hacerlo por regla, ¿ya? Esto nos va a indicar la cantidad de triples enlaces. Hablemos de los eninos, ¿ya? Los eninos son sustancias bien particulares, las cuales tienen un doble enlace y un triple enlace en su estructura. Son sustancias en las cuales a los dos, tanto al triple como al doble enlace, le tenemos que dar los números más bajos, ¿ya? Sin embargo, hay una excepción, ya la vamos a ver, que es la segunda. Partamos nombrando la primera molécula. Fíjense entonces que todo esto sería nuestra cadena fundamental, la que le va a dar el nombre fundamental a la molécula. Y como ramificación tenemos un metilo y otro metilo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le vamos a poner primero los nombres de las ramificaciones? Ya vamos a poner 3,4 dimetil. Fíjense que el prefijo dimetil, ¿cierto? Que hay dos. Ya, y ahora sí tenemos que hacer un hincapié acá. Primero, fíjense en el nombre de estas sustancias, eninos, ¿cierto? Vamos primero con el doble enlace y terminamos con ino, ¿ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, primero voy a nombrar dónde está el doble enlace. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner 3. La molécula tiene 6 átomos de carbono. Le corresponde el prefijo griego ex, ¿ya? Y como estoy nombrando al doble enlace, tendría que poner exen, ¿ya? Para indicar que me estoy refiriendo al doble enlace. Y luego voy a poner 1 ino. De esta manera, esta molécula se llamaría 3,4 dimetil 3-hexen 1 ino. Veamos qué pasa en el caso de abajo. Fíjense que esta molécula es simétrica. Tiene la misma forma, solamente que en sus extremos, en uno tiene un triple enlace y en otro tiene un doble enlace. La IUPAC acá se comporta de una manera bastante extraña. Nos dice que cuando ocurra este caso, vamos a tratar de darle la menor numeración posible al doble enlace.
Recuerden que nosotros siempre estamos intentando darle la menor numeración a los dos. Pero si tenemos que elegir con quién empezar, empezamos con el doble enlace, ¿ya? Eso podrá sonar un poco contradictorio, pero así es la regla. Entonces, fíjense que aquí nuevamente tenemos 3,4 dimetil, ¿cierto? 3,4 dimetil. Luego tendría que decir, ok, 1 hexen 5 ino. Ese sería el nombre de estas dos sustancias. Bueno, ya todo esto, ahí dice penten, pero esto es hexen. Eso, ¿ya? Bien, entonces, veamos algunos ejercicios de esto, ¿ya? Si ustedes se percatan acá en estos ejercicios, tenemos que nombrar a las sustancias con sus respectivos nombres Yupac, son alquinos todos, y vamos a nombrarlo. Fíjense entonces en este caso que aquí está bastante sencillo. Esto sería la cadena principal, porque deja al triple enlace dentro de la misma y a fin de cuentas también tiene unos dobles enlaces, ¿ya? Por otra parte, para contabilizar esta sustancia, nosotros tendríamos que partir entonces dándole prioridad a los dobles enlaces según la regla de la, según la regla de la Yupac, ¿cierto? 5, 6. Entonces, por otro lado, fíjense que acá tenemos las ramificaciones. Esto es un etilo, ¿cierto? Acá tenemos otro etilo. Aquí tenemos un metilo. Entonces, fíjense que la molécula, esta molécula, tendríamos que primero empezar a nombrarla y diríamos 3,4 dietil. Voy a nombrar primero las ramificaciones. Recuerden que las ramificaciones siempre se ordenan por orden alfabético. 2 metil. Y luego yo tendría que decir 1,3. Tiene 6 átomos de carbono. Así que este sería un guión hexadien. Fíjense que tuve que agregarle el prefijo numérico. Y luego diría 5 ino. ¿Ya? Este sería el nombre de esta sustancia. Voy a poner aquí A. Veamos qué pasa con el caso de B. Para el caso de B, observen que acá voy a poder contabilizar la cadena principal de esta manera. Como también podría tomar todo este bracito e irme hacia allá. Sea como lo haga, siempre me va a quedar un alquino un alquino ramificado, ¿ya? Si lo tomo de esta manera, siempre me va a quedar un alquino como ramificación, ¿cierto? Acá tenemos un metilo. ¿Y esto cómo lo vamos a nombrar? Recuerden que el nombre de una ramificación va a depender del número de átomos de carbono, va a depender del prefijo, ¿cierto? Más, en este caso, vamos a tener que agregar la palabra, en este caso, como es un alquino, vamos a tener que agregar in y vamos a tener que terminar con la palabra il, ¿cierto? Obviamente indicando dónde está el triple enlace. En este caso sería un 1, et, porque tiene 2 átomos de carbono, tin, porque tiene un triple enlace, nilo, ¿cierto? 1-etinilo. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Nombramos primero al 1-etilino. Entonces yo diría, en este caso da lo mismo, así que voy a poner ahí 4, 5, 6. Entonces voy a decir en la posición 3 hay voy a abrir paréntesis, un 1 etinil. Recuerden que ahí le quitamos la O, cierro paréntesis. Luego diría 4 metil. Recuerden eso sí que acá podemos obviar el 1 porque es lógico que en el etinil el triple enlace esté en la posición 1, ¿ya? No hay más carbono. 4 metil. Y luego tendría que nombrar 1,5 hexa diino, ¿cierto? Porque hay dos, triple enlace. Vamos con el C. Ya, para el C, fíjense que este está un poquito más complicado, pero si ustedes se notan bien, la cadena más larga sería esta. Y fíjense que yo podría haber seguido para acá, pero no lo hice porque acá el triple enlace aparece antes, ¿ya? Por eso elegí esta cadena como más larga. Por lo tanto, veamos las ramificaciones que vamos a tener. Acá tenemos un metilo, ¿cierto? Por otra parte, acá, fíjense que voy a tener un 2-propin. Voy a tener que volver a escribirlo. Acá lo que tendríamos entonces sería un 2-propinilo, ¿cierto? Pero ojo
que, claro, que tenemos que indicar esto. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, tenemos un 1-propinilo. Y esto sería un etinilo. Entonces, ¿cómo nombramos a la molécula? Voy a partir primero con el etinilo, por supuesto, porque es el que está más abajo por orden alfabético. Siempre por orden alfabético. ¿Ya? Entonces, bien. Este sería 4-etinil. ¿Ya? Miren que ahí yo no le puse el 1 porque recuerden que yo puedo obviar eso. Luego tendría que decir, ok, 3-metil. Luego diría 5. Voy a tener que abrir paréntesis acá. 1-propinil. Luego tendría que volver a escribir 6. Abro paréntesis nuevamente. 2-propinil. Y luego voy a tener que decir 1,7 nonadieno. Y ahí estaría el nombre de la molécula, bastante largo. Bien, hablemos de las reacciones de los alquinos. Los alquinos tienen reacciones que son súper, digamos, similares a los de los alquenos. De hecho, es más, cuando nosotros hacemos reaccionar un alquino, usualmente mediante los métodos tradicionales pasa inmediatamente a la formación del alcano. Es súper difícil, digamos, detener la reacción de un alquino. Y al igual que pasaba con las reacciones de los alquenos, casi todas estas son reacciones del tipo de adición. Se añaden, digamos, sustancias al triple enlace en este caso. Entonces, en general, los alquinos son utilizados de repente para síntesis, como yo les había comentado. Comencemos viendo las reacciones de los alquinos. Hablemos de la adición de un hidrácido. La adición de un hidrácido sigue el mismo protocolo que habíamos visto para el caso del alqueno. La única diferencia es que aquí la reacción va a continuar hasta llegar a un alcano. Entonces, por ejemplo, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos el 2-butino y le vamos a agregar un hidrácido que en este caso es el ácido bromídrico. Como ustedes ya deben acordarse, lo que va a ocurrir acá es que el alquino va a atacar al hidrógeno, porque recuerden que este hidrógeno tiene un momento dipolar positivo y el bromo tiene un momento dipolar negativo. Esto va a sacar al bromo y fíjense que, bueno, si yo hiciera acá el mecanismo, lo que me va a originar será la siguiente situación. Siempre, recuerden que el carbocatión se va a formar en la zona más sustituida, pero como esta molécula es simétrica, aquí da exactamente lo mismo. Entonces observen que acá se nos formó un carbocatión, el cual va a ser atacado inmediatamente por el bromo. Y de esa manera vamos a llegar al 2-bromo-2-buteno. Sin embargo, como esta reacción no la vamos a poder detener, va a volver a reaccionar, fíjense, y va a ocurrir el procedimiento de la reacción, en este caso, de los alquenos, ¿ya? Entonces la molécula va a volver a romperse y se nos va a formar la siguiente situación. Nos va a añadir un hidrógeno acá y otro acá. Y fíjense que el carbocatión esta vez se nos va a generar en este carbono, porque este es el carbono más sustituido. Ahí está el carbocatión. Por lo tanto, el bromuro que nuevamente se formó va a volver a atacar ahí y vamos a obtener esta sustancia. Ahí lo que sí que hay que tener en cuenta acá es que aquí aplica la regla de Markovnikov, ¿ya? Eso hay que, digamos, recordarlo. Bien, veamos el mecanismo de reacción del proceso, que a pesar que yo lo hice, la idea es que lo analicemos ya mejor escrito. Fíjense cómo el alquino ataca al ácido bromídrico, sacando entonces el ion bromuro, que ahora en este caso es el nuevo nucleófilo, ¿ya? Inicialmente esta zona es la zona nucleofílica y acá tendríamos el electrófilo, ¿cierto? Pero una vez que ocurre el ataque, el bromuro se transforma en el nuevo nucleófilo. Y posteriormente, cuando hay un exceso, realmente vamos a tener la segunda reacción, el segundo mecanismo de reacción, donde nuevamente el bromuro va a volver a atacar para formar el alcano. Así que, como pueden darse cuenta, es una reacción que no podemos detener tan fácilmente. Veamos lo que pasa ahora con una adición de un halógeno. Para el caso de la adición de un halógeno ocurre exactamente el mismo protocolo. Es exactamente la misma reacción para el alqueno. Lo otro problemático es que, al igual que pasaba con la reacción de adición de hidrácido, acá tampoco la podemos detener. Sigue transcurriendo hasta llegar a cabo a la formación del alcano. Ya no la podemos detener. Entonces, a pesar de que uno puede utilizar cantidades estequiométricas, siempre vamos a tener el producto del alcano. Sin embargo, lo que sí vamos a tener que remarcar es que en la primera etapa, esta reacción es selectiva. ¿Se acuerdan que cuando vimos las reacciones de los alquenos,
Yo les decía que esta reacción de adición de un gas halogenado es una reacción selectiva porque nos introduce un halógeno en una posición contraria. Uno ingresaba por arriba y el otro por abajo. Aquí pasa exactamente lo mismo. A pesar de que es un alquino, pasa exactamente el mismo protocolo. Y se acuerdan que yo les decía que, bueno, ahí dice producto trans, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente unidad, que es isomería, ¿ya? Pero en general, el mecanismo de reacción también va a implicar la formación de este intermediario, este anillo de 3 miembros que, como ustedes ya saben, es muy extraño, pero que realmente se forma y que nos explica la geometría de la molécula que estamos obteniendo. Entonces, en la primera etapa, el triple enlace ataca al, halógeno, rompiendo el enlace, pero inmediatamente antes de que el otro anión halogenado formado ataque, el halógeno que ya se introdujo va a generar este anillo de 3 miembros, evitando que el anión formado pueda ingresar por la parte superior. ¿Esto qué va a hacer? Que vaya a ingresar por la parte inferior, por el sentido contrario. En otras palabras, nos va a dar una reacción selectiva. Ahora bien, cuando hay un exceso, también va a ocurrir exactamente el mismo protocolo. También va a ocurrir la formación de un anillo de 3 miembros y posterior adición del nuevo átomo de cloro, ¿ya? Así que si ustedes se aprenden las reacciones para una de las sustancias, ya lo saben para todos alquinos y alquenos, porque funcionan igual. Por esa razón estoy yendo más rápido. Entonces hagamos unos ejercicios. Dice, ¿qué producto que se forma en las siguientes reacciones y por qué? En el primer caso, fíjense que tenemos la adición de ácido bromhídrico. Como nosotros sabemos que esta reacción no se va a detener, lo primero que deberíamos pensar es que se va a añadir el átomo de hidrógeno y se va a añadir el bromo, ¿ya? Perdón, aquí me equivoqué. Se va a añadir el bromo acá porque recuerden que siempre se va a formar el alqueno más sustituido. Sin embargo, en presencia, acá la reacción nos dice que se nos va a formar un mol de sustancia, ¿cierto? ¿Ya? O sea, tenemos un mol de sustancia para la reacción. En otras palabras, nos está diciendo que nos vamos a detener en el caso de los alquenos porque se nos van a acabar los reactivos. Pero la verdad es que en la práctica eso no es tan así. De hecho, igual la cosa puede seguir porque un mol de sustancia son 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Ya, pero en sentido tradicional nosotros tendríamos que escribir la sustancia de esta manera, decir que se nos va a formar el carbocatión acá, porque recuerden que sigue la regla de Markovnikov. Siempre el carbocatión se va a formar en el carbono más sustituido. Veamos qué pasa con el caso B. Fíjense que aquí nos dicen que hay 2 moles, en otras palabras que van a estar ocurriendo 2 veces el proceso. En otra forma de decirlo, tenemos H3, H2, H2. Tenemos un carbono, tenemos un triple enlace y un CH, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos el gas halogenado, el alquino va a atacar y la primera especie que va a formar es sencillamente el alqueno. Sin embargo, como tenemos 2 moles, cabe esperar que la molécula final resultante sea la siguiente. Recuerden que esto igual tiene una geometría. En una primera instancia debería entrar uno por cada lado. Sin embargo, para el segundo protocolo entraría el resto de los halógenos, ¿ya? En sentidos contrarios, porque recuerden que se forma un anillo de 3 miembros. Y veamos el último caso. Aquí nos dice que se va a tratar la molécula con ácido bromídico, pero tenemos solamente un mol, es decir, que se va a producir una única reacción. Recuerden que eso igual es para términos de ejercicio, ¿ya? Pero en la práctica la cosa no ocurre así, o sea, es realmente difícil detener la reacción. La sigue nomás, a pesar de que hay un mol, y tengo un mol y un mol, eso no me asegura que voy a obtener solamente alquenos, ¿ya? Es muy probable que tenga alcano. Entonces, ahí tenemos la sustancia. Ahora nos dicen que lo vamos a reaccionar con ácido bromídico. Recuerden que esto es totalmente aleatorio, pero recuerden que la sustancia más sustituida va a ser la que se va a formar. Yo voy a poner el átomo de hidrógeno acá, y si bien es cierto ustedes me podrían decir, pero tienen el mismo nivel de sustitución. Sí, pero esta cadena es mucho más larga, por lo tanto va a tener un efecto inductivo mucho mayor a la hora de estabilizar el carbocatión. Ahí están los ejercicios, súper simple. Continuemos. Veamos la hidrogenación.
al igual que lo que pasaba con el caso de los alquenos, nosotros lo que vamos a hacer acá es observar que las reacciones de catalización, o sea, perdón, de hidrogenación también necesitan de un catalizador. El catalizador lo que va a ocasionar es que va a producir que la molécula se hidrogene, ¿ya? Y le va a dar un mecanismo de mucho menos energía para la hidrogenación. Si bien es cierto, yo les comentaba en la clase pasada que uno puede hidrogenar sin catalizadores, el catalizador lo que va a producir es un camino nuevo donde podemos hidrogenar con más facilidad, ¿ya? El único problema es que, al igual que pasaba con el caso de los alquenos, cuando nosotros los hacemos trabajar con alquinos, esta reacción va a terminar en un alcano, ¿ya? Porque fíjense que el protocolo es el mismo. Primero se añade el hidrógeno a la superficie del metal y luego se acerca justamente el alquino, interactúa con el hidrógeno y forma el alqueno. Pero nada nos asegura que este alqueno vuelva a unirse. De hecho, eso es lo que pasa. El alqueno vuelve a unirse y vuelve a catalizar su hidrogenación, ¿ya? Por lo tanto, siempre nos va a llevar al alcano. En otras palabras, vamos a tener este mecanismo. Fíjense que en el primera instancia se añade los dos hidrógenos al alquino, formando esta sustancia, y esta sustancia vuelve a añadirse para nuevamente incorporar dos hidrógenos más, obteniendo así el alcano. Este proceso, fíjense que es selectivo. ¿Por qué razón? Porque une a las dos sustancias en la misma orientación. Aquí los hidrógenos entran en la misma orientación. Es un proceso selectivo por eso, ¿ya? Ahora bien, ustedes podrán preguntarse, ¿nosotros podemos detener eso si la reacción en el caso del alqueno? Aquí sí. ¿Y cómo la podemos detener? Con un catalizador que se llama Lindlar. El catalizador de Lindlar es un, digamos, catalizador que está preparado a partir de carbonato de calcio con paladio y se trata con acetato de plomo. Este catalizador tiene la ventaja que no es lo suficientemente fuerte para digamos, hidrogenar a los alquenos, ¿ya? Por lo tanto, la reacción se termina cuando uno va del alquino a los alquenos y ahí se detiene. Este catalizador lo que hace es no tocar a los alquenos, no le hace absolutamente nada. En cambio, si nosotros hacemos la catálisis solamente con paladio y hidrógeno, obtenemos el alcano. De hecho, miren los porcentajes, 96% alcano, 96% de alqueno. Súper alto. Bien, veamos una reacción más. Veamos la escisión de los alquinos. Nosotros vimos escisiones para los, para los alquenos, pero acá la situación cambia un poco. Cuando nosotros trabajamos un alquino con un agente oxidante fuerte como el ozono o el permanganato, nosotros lo que vamos a hacer es que este triple enlace se rompa. Y fíjense lo que nos va a formar: un ácido carboxílico. Todavía no hemos visto grupos funcionales, pero les puedo adelantar que este grupo se llama ácido carboxílico. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos el grado de oxidación de los átomos, yo les decía, miren, por ejemplo, si yo tengo esta sustancia, ustedes me podrán decir que en la medida que voy agregando átomos de oxígeno o más enlaces a un átomo de oxígeno, estoy oxidando, ¿cierto? A mayor cantidad de átomos de oxígeno o uniones a átomos de oxígeno de un carbono, más oxidado está. Hacia abajo aumenta la oxidación. Y fíjense que acá estamos obteniendo el último escalafón de oxidación, los ácidos carboxílicos, ¿ya? Así que esta molécula lo que va a hacer es romper el triple enlace. Es donde ustedes tienen que fijarse. Ahora tenemos que hacer un hincapié en algo bien particular. Cuando nosotros tenemos un alquino terminal, se nos va a formar dióxido de carbono más el ácido carboxílico correspondiente. Entonces, si esto se rompe a la mitad, esta unidad va a formar el dióxido de carbono y toda esta unidad va a formar el ácido carboxílico. Con eso tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces veamos algunos ejercicios. Acá dice que pronostiquemos los productos de las reacciones. Fíjense que en el primer caso estamos utilizando hidrógeno y paladio. Por lo tanto, si nosotros hacemos el análisis, bueno, el anillo aromático nosotros no los vamos a tocar porque los anillos aromáticos son tremendamente estables, ¿ya? Y reaccionan mediante procesos súper especiales que más adelante los vamos a ver. Así que bien, si nosotros vemos esto, acá realmente se está uniendo hidrógeno
tanto en el alqueno como en el alquino, porque este catalizador no respeta o no considera alqueno y alquino, no discrimina realmente, esa es la palabra. Entonces, la sustancia resultante sería E. Cuando utilizamos el catalizador de Lindlar, el protocolo es muy similar, sin embargo, no vamos a tocar al alqueno. El alqueno queda en la misma situación, no le pasa absolutamente nada. Y en la otra sustancia sí se nos va a transformar ahora en un alqueno, ¿ya? Va a quedar un hidrógeno ahí, otro ahí y otro ahí, ¿ya? Entonces estos serían los dos productos. Ya, veamos ahora otros ejercicios. Dice, ¿qué producto espera que se formen en las siguientes reacciones y por qué? Miren, tenemos una reacción con permanganato, un agente oxidante fuerte. Es decir, vamos a romper los triples enlaces. Fíjense que se va a romper ahí, se va a romper acá, ¿ya? Entonces, vamos a ir analizando unidad a unidad. Esto nos daría el primer producto. ¿Cómo lo vamos a ir escribiendo? De la siguiente manera. Hasta ahí tengo la misma unidad, ¿cierto? Y ahora voy a poner lo que falta. Oxígeno y OH, el ácido carboxílico. Más. Fíjense que ahora lo que vamos a hacer es tomar la unidad central. Que es esto, ¿cierto? Le voy a poner numeritos para que lo puedan ver. 1, 2. Es lo mismo. 1, 2, 3. Fíjense que entonces en 1 nosotros vamos a tener que agregar ahora el grupo OH, el grupo ácido carboxílico. Ahí está. Y ahí está la molécula. Esta sería la segunda molécula que se nos va a formar. Y fíjense que tenemos un alquino terminal. Por lo tanto, eso se nos va a transformar en dióxido de carbono. Ya está, súper simple. Veamos qué pasa con esta situación, donde tenemos la reacción con bromo. Para este caso, nosotros tenemos que acordarnos, que lo primero que va a ocurrir es que se nos va a añadir un bromo en una situación, digamos, situación contraria, ¿cierto? Dos bromos en situaciones contrarias. Sin embargo, esta reacción continúa y la verdad que el producto final de esta reacción química sería sencillamente el siguiente. Ahí está la molécula. Y bueno, veamos el último caso. Fíjense que tenemos hidrógeno sobre paladio, así que la reacción es completa. Vamos a hidrogenar toda la molécula. Así que no vamos a respetar el hecho del triple enlace y vamos a pasar inmediatamente al enlace SIM. Y nos quedaría esta situación. Y ahí estaría el resultado de esta reacción química. Bien, hasta aquí dejaríamos la clase de alquinos. Como pueden darse cuenta, las reacciones son muy similares a las de los alquenos. Y nos veríamos en la siguiente clase, que es isomería. Espero que estén muy bien. Saludos.